Bueno, hermanos, hemos empezado hoy 12 de julio, martes del tiempo ordinario de la 15, tiempo ordinario del ciclo C de la Iglesia Católica, el año 2016. Y el protagonista sigue Mateo, en el capítulo 11, del 20 al 24. Hemos cambiado la música y empezamos con otra música distinta, ya oída en otras ocasiones. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a la ciudad de donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayar y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotros. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que en ti, habrían durado hasta hoy. Os digo que el día de juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Pues el panorama cambia de sistema y se va a meter Jesús con nuestra identidad, lo que somos. Por eso la pregunta es la siguiente: ¿de dónde nace mi acción, lo que yo hago? ¿Cuál siento que es mi identidad? Veamos. Mateo inserta aquí una serie de duras recriminaciones contra las ciudades del lago de Galilea. En principio, más que de Jesús, que no parecía demasiado preocupado por la conversión, tal como más tarde se entendería, parece más propia de los discípulos, los posteriores, que no solo encontraban resistencias a sus palabras, sino que eran perseguidos. Siempre con el recurso a su libro sagrado, Mateo nombra a Sodoma como símbolo del mal, para acentuar el contraste, achacando a Cafarnaúm una ceguera superior e incluso a aquella de Sodoma. Lo más característico del sabio es la desidentificación del yo y por tanto la actitud de desapropiación. Quien no se identifica con el yo no busca nada para sí, tampoco le crean o que acepten sus palabras. De ahí que las expresiones de recriminación e incluso amenaza que comentamos no parezcan haber salido, se supone, de la boca de Jesús.
despojo de su yo. El sabio, cuando lo hace, es humilde, transparente a la vida, porque se ha hecho uno con ella. Su actitud primera es la aceptación de lo que es. Eso es humildad. Por eso Santa Teresa decía, la verdad es la humildad, que nace de su alineación con la vida y que se traduce en rendición amorosa a lo que es la vida, a lo que somos cada uno, a la que fuimos llamados y crecimos y Dios nos creó. Solo de ahí nacerá en todo momento su acción, que será por ello mismo acción de vida que se expresa a través de Él, de Jesús. No se percibe a sí mismo como hacedor individual, el protagonista de su acción, sino como la vida misma que actúa por su medio. Carece, por tanto, de propósito preconcebido, y es que todo su hacer está marcado por la ecuanimidad, la espontaneidad, el frescor, la novedad y la entrega total a la causa. No se queda tampoco enganchado a lo que dice ni a lo que hace, según la imagen que usara Nisargadatta, un autor. Dice él, como un pájaro que vuela, yo no dejo huellas. O como dijera el propio Jesús, su mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. En Mateo, capítulo 6, versículo 3. La pregunta es evidente, la que hemos dicho antes. ¿De dónde nace mi acción, lo que yo hago? ¿Cuál siento que es mi identidad? Pues aquí, hermanos, tenemos una acción que hacer, como siempre, y es la acción de que nos encontramos ante todo y en contra de lo que se ha dicho en estos comentarios a los evangelios en los años anteriores. No deberíamos rechazar enseguida la autenticidad de estas palabras de Jesús, que es probable que la forma en que están redactadas no sean exactas, no sean suyas. Pero lo que nos interesa es el fondo de lo que aquí nos quiere decir Jesús. Por eso surge en nosotros esta pregunta. ¿Dónde y en qué está ese fondo del contenido de este texto? Viendo la situación, estamos cerca del final del capítulo 11 del Evangelio de Mateo, que concluirá con la oración de Jesús al Padre, en la que expresa su identidad con Él, y en la que
recopilará Jesús su decidida preferencia por los últimos, los pequeños, los nadies. ¿Cómo se dirá ahora? Pues bien, antes del final de esta sección del Evangelio, sabemos por el texto de hoy que Jesús recriminó con extrema dureza a quienes se encerraron para no escucharle ni aceptar su mensaje. Jesús era consciente de que él hablaba en nombre del Padre. Lo que representa en su mensaje era y sigue siendo la interpelación del Dios humanizado a la humanidad. Para que todos los que hemos venido a este mundo como seres humanos no destrocemos nuestra propia humanidad, cerrándonos al llamamiento de Jesús, que es la presencia entre nosotros de la humanidad de Dios. Para que no nos cerremos al mensaje de bondad, justicia y misericordia que el mismo Jesús nos presenta y nos propone como proyecto de vida. Os recuerdo que estamos en el año de la misericordia por el Papa Francisco. Jesús tuvo que ser muy duro, porque nuestra dureza para acoger el proyecto que nos humaniza y nos hace felices es mucho más dura para nosotros mismos y contra nosotros mismos. Esto, hermanos, es verdad. Con demasiada frecuencia estamos ciegos para ver los caminos que nos abren el Evangelio para encontrar nuestra propia felicidad, nuestra identidad, lo que somos. Esa ceguera no es la ceguera de la maldad, es más bien la ceguera que produce el virus dañino y canalla del sistema económico, político y social que se sirve de nuestras incontables carencias para ofrecernos la seducción que ciega y no nos deja ver los caminos que nos pueden llevar a encontrar el sentido que buscamos para nuestras vidas y humanizar este mundo tan deshumanizado. De aquí va la religión de Jesús, que nos abre horizontes de esperanza y de plenitud de vida, a la que siempre tenemos que aterrizar. Somos plenitud de vida, fuimos formados en plenitud eterna, somos hijos de Dios, semejantes a Él. A Él tenemos que volver. Este es el camino, este es el camino de libertad que Dios nos dio un día, que olvidamos muchas veces. Por eso tenemos que volver a nuestro ser, a lo que fuimos creados. Pues bien, ahí está otra advertencia de Jesús que se mete contra nuestra acción. ¿Dónde nace mi acción? ¿Cuál siento que es mi identidad? Descubrámoslo viviendo esa realidad. Hasta ahora, hasta siempre. Nos vemos en la próxima.
derecha. Seguimos nuestro conocimiento y entramos en el 13 de julio, miércoles del tiempo ordinario, el 15 del ciclo C, año 2016, de la Iglesia Católica, del tiempo ordinario de todos los días. Y el Evangelio de este día, 13 de julio, miércoles, es de Mateo 11, versículos 25 y 27. Es corto, pero fuerte. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que al Padre, y nadie conoce al Padre más que al Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Pues ahí está la gratitud, la gratividad de Dios, que quiere expresarnos y darnos a revelar lo que quiere el Padre. De aquí brota una pregunta, como siempre. ¿Brotan en mí fácilmente la admiración y la gratitud de lo que necesitamos mucho en esta vida? Admirarnos de lo que pasa, ser coherentes con esa admiración y ser agradecidos, gratitud a lo que va pasando, rechazando todo lo que no es el bien del hombre. Pero comentemos este texto. Es claro que este pasaje ha sido colocado fuera de lugar. ¿Por qué? Ya que no puede referirse a lo que precede: las recriminaciones contra la ciudad del lago, que decíamos antes. De hecho, Lucas lo sitúa en otro contexto que resulta más adecuado: el contexto del capítulo 10, del 21 al 22, que vimos el otro día. Dice: la gente sencilla es la antítesis de los sabios y entendidos. Si estos últimos, en el contexto evangélico, son los fariseos, los doctores o teólogos oficiales del judaísmo, y la autoridad religiosa, los sencillos, serían los discípulos. La última frase podría decirse de una cristología elevada. Tiene un evidente sabor joánico, de Juan. No resulta fácil precisar cómo ha llegado aquí y si tiene alguna base en la propia tradición sinóptica. De ahí que nos encontramos ante un Jesús que estalla de entusiasmo en un canto de alabanza y gratitud. Ambas, gratitud y alabanza,
brota espontáneamente cuando abandonamos las resistencias y nos alienamos con el presente. La resistencia nos obliga a estar en tensión permanente, en una lucha y oposición desgastante con lo real, que genera frustración, crispación y rabia. Todo ello ocurre cuando nos instalamos en el debería o no debería. Nos preguntamos, aplicado a lo real. Por eso nos empeñamos en que la realidad se ajuste a nuestros patrones mentales, como si quisiéramos que todo quedara encorsetado según nuestro gusto. De ahí se trata de un intenso, vano, siempre fallido, que solo genera sufrimiento en toda persona. Por el contrario, la sabiduría, con todos sus frutos, va por otro lado. Y la empezamos a activar al descubrir que cuando la realidad y nuestra mente entran en conflicto, la equivocada es siempre nuestra mente. No hay, por tanto, otro camino que la rendición a lo que es la realidad. Esa es también la actitud sencilla, sabios y entendidos, en el sentido que aquí se usa, son quienes, por el contrario, se hallan encerrados en sus principios, sus doctrinas, sus creencias, exigiendo que las cosas sean como ellos piensan que tienen que ser. Mientras perdure esta actitud, como hacía Jesús, la belleza de lo real permanecerá oculta y escondida para todo el mundo. Y está refiriéndose a los apóstoles para ellos. Finalmente, desde la perspectiva no dual, padre e hijo, son metáforas de las dos caras de lo real, de lo que tiene que ser. La invisible y la manifiesta. La sabiduría radica en verlo así. Y es entonces cuando, al descubrir la armonía y la belleza de todo, más allá de los desajustes aparentes, estallamos también, como Jesús, en un grito de júbilo admirado y agradecido. Si no es así, quizá sea indicio de que estamos desconcertados y alejados de nuestra propia identidad, lo que somos, lo que debemos de ser, según el pensamiento de Dios. Por eso os repito, y me repito a mí mismo, la pregunta: ¿brotan en mí fácilmente la admiración y la gratitud? ¿O qué brota en mi ser? Esta oración de Jesús al Padre, porque es una oración que se dirige al Padre, se nos explica cómo podemos conocer a Dios y qué debe consistir nuestra relación con Él.
muy importante. En otras palabras, aquí encontramos lo que debe ser y cómo debe vivirse nuestra vida cristiana. Jesús lo explica muy bien y dice: nadie conoce al Padre. Y añade enseguida que al Padre lo conoce solo el Hijo. En el fondo, es lo mismo que se afirma en el Evangelio de Juan. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único del Padre es quien lo ha dado a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18. Dicho esto de otra forma, para que lo entendamos, Dios no está a nuestro alcance, porque Dios es el trascendente. Nosotros somos inmanentes. Esto ya lo hemos explicado muchas veces. Una afirmación que muchas religiones y demasiados teólogos en el cristianismo no se atreven a aceptar y asumir con todas sus consecuencias. Esto abunda, por desgracia. Jesús, el Jesús que anduvo por el mundo, fue un ser humano, plenamente humano, con todas sus consecuencias que tiene y tenemos los humanos. Lo dice el texto Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Fue como uno de tantos. El Concilio de Calcedonia lo definió como doctrina de fe, que Jesús fue y es perfecto en la humanidad, verdaderamente hombre. Pues bien, si esto es así, con estas afirmaciones, el Nuevo Testamento y el magisterio solemne de la Iglesia nos viene a decir que en un ser humano, en lo más sencillo del humano, es donde encontramos a Dios, el humano, el ser humano. ¿Y dónde vemos a Dios? Juan 14, versículo 9. Esto es así porque el Padre se ha entregado todo al Hijo y se ha hecho uno con el Hijo. Es decir, esta oración de Jesús no nos explica solamente la intimidad total que existe entre el Padre y el Hijo, sino además nos dice que el Hijo, Jesús, es quien nos enseña quién es el Padre Dios y cómo es el Padre Dios. Pues bien, si Dios se ha humanizado, esto quiere decir que en lo más sencillamente humano es donde encontramos y conocemos lo más sublime divino. Os recuerdo el libro hace muchos años de Jesús Urtiaga, El valor divino del humano, que todavía anda por ahí. Por eso dice Jesús que todo esto se ha escondido a los sabios y entendidos, los sabios de este mundo, porque los sabios y los estudiosos, los entendidos en saberes humanos, alcanzan lo que dan de sí, saberes, pero quizá por eso mismo no captan la hondura de lo más sencillamente humano. Y por eso también son la gente sencilla
los pequeños, los que a nosotros se nos antoja meros ignorantes, esos son los que comprenden lo divina que es la belleza, la fuerza, la cercanía de los más humanos que hay en esta vida. Quizá la teología budista ha sido más consecuente que la cristiana. Budistas y cristianos decimos que Dios nos trasciende y no podemos conocerlo. Pero los cristianos nos empeñamos en explicar, y esto es muy duro, lo que no conocemos. Así nos va. Mientras que los budistas saben que tienen que buscarlo y encontrarlo en su propio interior, en la inmanencia del Dhamma Buda en nosotros. Pues ahí está la incógnita. ¿Dónde encontramos a Dios? En lo humano. Porque somos inmanentes y Dios ha hecho humano el valor divino del humano. Pues bien, el libro que te he dicho antes, de Urtiaga, nos explica muy bien esa dimensión. Todavía estará en las librerías, puedes pedirlo. Ahí nos aclarará más fuertemente esta dimensión que quiere expresar hoy este Evangelio. Por eso brota en mí fácilmente la admiración y la gratitud. ¿Qué pasa dentro de mí? Veo lo humano como el camino hacia el encuentro de este Dios que es trascendente y que yo no puedo llegar a esa trascendencia sino por el camino de la humanidad. Lo humano es divino. Hasta ahora, hasta siempre, nos vemos el próximo jueves, día 14 de julio. Hasta ahora. Bueno, hermanos, nos metemos en el jueves 14 de julio del año 2016, en el tiempo ordinario, el 15, en el ciclo C de la Iglesia Católica, y el Evangelio de ese día, 14 jueves de julio, es el siguiente, muy corto, pero muy concesivo, quiere decir, muy interesante. Es de Mateo, capítulo 11, del 28 al 30. En aquel tiempo Jesús exclamó: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y en que encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Otra vez Jesús en la pregunta toca nuestra identidad. Dice así: ¿cómo me sitúo ante la vida y ante el conjunto de la realidad que vivo? Veamos. Tras la aclamación del júbilo y gratitud que leíamos ayer, brota a raudales la compasión de Jesús en forma de cuidado y de descanso. Y es el agobio se refiere al peso de las observancias fariseicas. El yugo era una metáfora frecuente entre los rabinos para referirse a la ley o a sus propias enseñanzas acerca de ella. Es la única vez en el Evangelio en que aparece la expresión "aprended de mí", y lo hace para referirse a la mansedumbre. Felices los mansos, que diría en las bienaventuranzas. Los sencillos, los reflexibles, los no violentos, y a la humildad. La consecuencia de la admiración, gratitud, a la compasión es automática. Es decir, un corazón admirado y agradecido rebosa bondad serena y alegre, que se traduce en servicio gratuito y cuidadoso. Ahí es donde la compasión adquiere la tonalidad adecuada, porque no nace del voluntarismo ni del empeño. No es consecuencia de una exigencia moral. Brota de la comprensión que ilumina la mente y colma el corazón. Cuando se ve que en ese nivel profundo todo está bien, no se puede hacer otra cosa. Porque es entonces cuando la vida se ve a sí misma en todo lo que ve, y se manifiesta y expresa como cuidado y consuelo. Frente al yugo de la normativa fariseica que agobia y cansa, Jesús presenta su propio mensaje como llevadero y ligero. Ciertamente, lo que pesa y se hace insoportable no tiene el color de la vida, sino de una mente exigente y de un ego perfeccionista. La verdad es siempre, no olvidemos, llevadera, porque es descanso, si realmente es verdad. Basta acertarlo todo, incluso aquello que nos parece inaceptable, para que emerja la paz y con ella la serenidad y el descanso.
Pero eso requiere humildad. De ahí que la invitación de Jesús a aprender de mí no puede ser más oportuna. La humildad es aceptación de todo lo que viene, desde la comprensión sabia que hace reconocer que lo que vive conviene, que lo que viene conviene. En este sentido, humildad es lo opuesto a resistencia. Por eso cesa la crispación y es posible reconocerse en el flujo de la vida, una unidad con todo lo que es, lo que somos. La resistencia brota de la falsa creencia de que soy alguien separado y de que la vida es algo que puedo jugar contra mí. La verdad es exactamente lo opuesto. No hay nada separado de nada. La vida no es algo de lo que deba defenderme y tampoco algo que yo tenga que sostener. La vida se sostiene a sí misma. Y esa, no el yo, no el ego, es mi entidad, que juega en mí bajo la forma concreta de este yo particular. Por eso me pregunto y te pregunto, ¿cómo me sitúo ante la vida y ante el conjunto de la realidad? Seguimos viendo. Estas palabras de Jesús son un mensaje muy genial. La humanidad de Dios, presente Jesús, llama a los seres humanos, los busca, los quiere tanto junto a Él. No les llama para imponerles carga alguna, como hacían los fariseos y el pueblo judío, ni para amenazarles, ni para exigirles, y menos aún para recordarles que es nuestro juez y conoce nuestras conductas y nuestras debilidades, fallos y contradicciones. Nada de eso. Ocurre con frecuencia que los llamados representantes de Dios, las jerarquías de la religión, los que desde la religión más primitiva se han denominado despotes, despoina, incluso tiranos, los que se consideran como los más fuertes, los representantes del Todopoderoso, Ponrates, lo que han impuesto han sido rituales de sumisión, cuyo ideal de creyente ha sido el hombre humilis, cercano al suelo, el hombre sometido, callado, obediente y con aguante. Para fortalecer así sus pretensiones de poder, utilizando para ello a Dios. Esto es fuerte, pero es una realidad evidente. Fue en aquel tiempo
y es en el nuestro. Jesús, sin embargo, obra de distinta forma. Llama a los cansados y agobiados, los agobiados en su conciencia por la religión, pero también a los castigados por la crisis actual, los parados, los desahuciados, los inmigrantes, los jóvenes sin futuro, los enfermos, los desengañados y los humillados. A todos los que se ven obligados a vivir las duras condiciones actuales de injusticia y humillación. El Dios de Jesús los llama por tanto a quien se ve sin fuerzas, sin futuro, sin esperanza. Pero la pregunta es, ¿para qué los llama? Pero primero para quitarles de encima el peso de un yugo insoportable. ¿Y cuál es ese yugo? El yugo de la ley suprema, la ley del trascendente. Es en el fondo el yugo que justifica a los poderes que nos quitan cada semana los derechos que durante siglos habíamos conquistado. Jesús nos da la libertad y la valentía que necesitamos para enfrentarnos a un atropello masivo, mundial, que cada día que pasa nos aplasta más. En una situación como la que estamos soportando en esta vida y en este siglo XX o XXI, necesitamos fortaleza, necesitamos esperanza, una fe íntegra y sobre todo unirnos en la resistencia, la protesta, la responsabilidad de personas honradas que saben estar en su sitio. Y sobre todo Jesús nos quita de encima el yugo del miedo. El miedo trasciende, que hace posible la sumisión de la gente al peso de tanto dolor como nos está echando encima. Si siempre ha sido importante la fe en el Evangelio, ahora esa fe es más necesaria que nunca. En esta situación es cuando vivimos en condiciones de caer en la cuenta de que la vida, por más dura que se nos presente, siempre tiene salida y en ella cabe la esperanza. Dice la gente y decimos todos, la esperanza es lo último que se pierde. Por tanto, aceptemos a Jesús en el centro de nuestra vida, aunque tenga que ser un Jesús sin religión, pero con el yugo llevadero del que se siente seguro en sus brazos.